Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la clase de intervención fonoaudiológica en acúfeno. En la clase de hoy vamos a ver tratamientos. Como vamos a ir viendo a lo largo de la clase, hay muchas opciones de tratamiento para los pacientes con acúfeno, algunas con mayor grado de recomendación en las guías de práctica clínica, con mayores niveles de evidencia. La clase de hoy, al igual que la primera clase, va a estar estructurada a partir de lo que proponemos en el Consenso Audiológico Argentino de Evaluación y Orientación Terapéutica del Paciente Adulto con Acúfenos, el cual a su vez está estructurado en base a las guías de práctica clínica, como ya hablamos en la clase pasada, y también en el caso de los tratamientos a partir de la revisión que hizo Langud y colaboradores en el 2023 sobre las distintas formas de tratamiento y los distintos grados de niveles de evidencia. Acá les presento el algoritmo de orientación terapéutica que elaboramos en el marco del consenso. Este algoritmo es realmente un instrumento muy valioso porque reúne distintas propuestas de distintas guías de práctica clínica, intenta integrarlas, digamos, teniendo en cuenta las propuestas internacionales, pero anclado en el contexto nacional. La forma de leer el algoritmo es en dos grandes partes. La primera parte, y me atrevería a decir la más importante, tiene que ver con las interconsultas o derivaciones que se proponen, que se realicen según las comorbilidades y características de cada paciente, ¿sí? Eso es como la parte del algoritmo donde hay que poner el ojo y donde hay que poner el foco y en la cual hay que dedicar los mayores esfuerzos para recién después pasar a una intervención más directa. Vamos a ir recorriendo cada uno de esos globos verdes que justamente orientan a cada una de las intervenciones. Fíjense que el algoritmo dice, pacientes con acúfenos, orientación según particularidades de cada paciente, teniendo en cuenta que si el acúfeno es pulsátil, se sugiere la derivación a médico para control de anormalidades en el flujo sanguíneo de cabeza y cuello. Piensen cuando hablamos de las clasificaciones de los acúfenos, de las formas de presentación de acúfeno objetivo, que yo les dije que generalmente era pulsátil y que muchas veces estaba asociado a cuadros vasculares. Así que por eso esa sugerencia de derivación. Acúfeno unilateral, derivación a neurotólogo para evaluación y corroborar o descartar alguna lesión de origen central, laberintitis u otras. Recuerden también que en la clase pasada hicimos la salvedad de dos situaciones que eran particularmente alarmantes para nosotros. Una de ellas era el acúfeno pulsátil y la otra estaba vinculada a los acúfenos unilaterales. Hipoacusia, derivación a ORL especializado en otología para tratamiento de la causa y a audiólogo para valorar necesidad de dispositivos de ayuda auditiva. Esto nos es mucho más familiar. Hay algo en lo que acuerdan la mayoría de las guías de práctica clínica, que es que todo paciente que tiene acúfeno e hipoacusia debería ser equipado, ¿sí? Porque es hasta intuitivo, si uno lo piensa en términos de fisiopatología, tratar de devolver la información auditiva periférica como primer medida para abordar ese síntoma. Recientes problemas dentales, trastornos de la articulación temporomandibular o de cuello, derivación a ORL, especializado en otología y o especialista en articulación temporomandibular para evaluación y tratamiento por posible compromiso con intervención fisioterapéutica si es necesario. También cuando vimos las etiologías charlamos de esto. Yo les mencioné que es muy frecuente que haya acúfenos que cursan con alteraciones de la articulación temporomandibular. Así que esta interconsulta, en caso de que el paciente exprese algún trastorno del ATM o bruxismo en la anamnesis, que también charlamos de la importancia de la anamnesis, de cómo iba a orientar estas intervenciones, bueno, en caso de que el paciente acuse algún antecedente de este tipo, pensamos en esa interconsulta.
Antecedentes de lesión en la cabeza, diagnóstico de lesión cerebral traumática, derivación a neurólogo especialista en lesiones cráneos-faciales, con posible intervención de psicología o psiquiatría si es necesario. Signos de desorden de estrés postraumático, ansiedad y u otros, derivación a psicología para counseling en salud mental y tratamiento si es necesario, específicamente terapia cognitivo-conductual, ya vamos a entrar con mucho más detalle en esto, pero si el acúfeno está siendo síntoma de un cuadro primario de origen psicológico, es importante, muy importante, que sea el psicólogo quien tome las riendas de ese abordaje, y dentro de las diversas terapias psicológicas que existen, la TCC orientada a acúfenos es la que tiene mayor nivel de evidencia y recomendación en este momento. Ya vamos a charlar un poquito más de eso. En caso de que el acúfeno se presente con alteraciones del sueño, derivación a especialista en sueño si el trastorno del sueño se debe a factores distintos del acúfeno o si es de naturaleza grave. Si hay antecedentes de vuelo o buceo recientes, se acuerdan que también charlamos de eso en el cuadro de las etiologías, derivación a ORL especializado en otología para evaluar buen funcionamiento de oído medio, descartar sinusitis o barotrauma. Y si hay intolerancia a los sonidos o hiperacusia, derivación a audiólogo especializado en hiperacusia si es necesario, derivación siempre y cuando los casos en que el audiólogo que trate la hiperacusia no sea el mismo que el que está tratando el acúfeno, porque si es así se trabaja de manera conjunta. Fíjense que son muchas las derivaciones que bajo ningún punto de vista agotan todas las posibilidades. Esto que nosotros pusimos acá está basado en el algoritmo de la ATA, de la Asociación Americana de Tinnitus, y reúne a las derivaciones o interconsultas más frecuentes, ¿sí? Que incluso sin agotar el tema ya son un montón. Es todo un aprendizaje en el manejo clínico del paciente con acúfenos, ir dosificando o manejando estas interconsultas, porque si no el paciente se abruma y termina abandonando, y eso es lo peor que nos puede pasar. En el escenario ideal trabajamos en el marco de un equipo que reúne a la mayoría de estos profesionales y tratamos de que estas interconsultas sean de la manera más fluida y fácil posible para el paciente, pero no les obliga a decir que manejar al paciente con acúfenos es difícil. Dicho esto, vamos a la segunda parte del algoritmo. Si el tratamiento de la causa, ya sea médico, farmacológico, quirúrgico, no es posible, o se intentó y no fue exitoso, o si a pesar de todo eso el acúfeno persiste, ahí y recién ahí pensamos en mandar mano, en criollo, en aplicar o iniciar alguna acción terapéutica más directa. ¿Por qué digo esto y por qué quiero insistir en la importancia de esto? Porque si nosotros no hacemos una buena evaluación del paciente, audiológica de nuestra parte, y no coordinamos una buena derivación e interconsulta de ese paciente, y vamos directamente a aplicar algún tratamiento, nuestra intervención puede ser iatrogénica, y eso es peligroso. Para los que estuvieron en la clase presencial, dijimos que en la mayoría de los casos el acúfeno es síntoma de una patología que no revista tanta significancia para la salud del paciente, pero en algunos pocos casos sí, y funciona como un signo de alarma. Entonces, si nosotros lo tapamos terapéuticamente, perjudicamos a ese paciente. Dicho eso, en la parte inferior del algoritmo tenemos 3 apartados, que esa parte inferior, sobre todo con los 2 primeros, pero también con el tercero, es como si el ámbito clínico y de la investigación argentina se hubiesen dado la mano, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en las guías de práctica clínica, la terapia cognitivo-conductual orientada a acúfenos es la terapia más recomendada y que tiene a la fecha mayores niveles de evidencia, o al menos que está más estudiada. Pero en el ámbito clínico argentino prácticamente no se aplica la TCC orientada a acúfenos, hay pocos profesionales formados en esa disciplina y hay muchos más formados en TRT o terapia de reentrenamiento de tinnitus, que viene de otro modelo, ya lo vamos a ir viendo,
y que es el segundo abordaje que aparece con más frecuencia en las guías de práctica clínica después de la TCC. Entonces, como yo les dije, este algoritmo se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Proponemos o mencionamos, más que proponemos, el abordaje con TRT, mencionamos el abordaje con TCC y mencionamos un apartado de otros abordajes que son aquellos que están en investigación, que ya vamos a ir viendo, tienen diferentes niveles de evidencia, algunos tienen buenos niveles de evidencia, pero tal como dice Langud en esa publicación que les sugerimos antes, las guías de práctica clínica son conservadoras y a veces lleva hasta 10 años que se traslade un tratamiento que se mostró, tiene buenas magnitudes de efecto en los ensayos clínicos, o sea que tiene buenos niveles de eficacia. Puede tardarse hasta 10 años hasta que se recomiende en una guía de práctica clínica, y ni hablar en el caso de algunos tratamientos que son más invasivos, que entonces pueden tener efectos adversos, o sea que hacer una recomendación es mucho más complejo. Dicho esto, fíjense que en el margen izquierdo, de manera vertical y transversal, dice acompañamiento terapéutico. Desde el principio hasta el final. Es importantísimo el acompañamiento terapéutico. Ya lo vamos a ver de manera más detallada en el marco de la TRT. El acompañamiento terapéutico o counseling implica esencialmente explicarle al paciente lo que le está pasando, por qué le está pasando, qué hay detrás de eso que le está pasando, y eso en sí mismo tiene un efecto terapéutico. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con cada uno de los tratamientos. Vamos a comenzar entonces con la terapia de reentrenamiento de tinnitus, conocida como TRT. Lo que vemos en pantalla es una red de la Asociación Británica de Tinnitus, que en la parte inferior tiene una taxonomía de los tratamientos, y la Asociación Británica de Tinnitus ubica a la TRT dentro de los tratamientos multimodales. La terapia de reentrenamiento de tinnitus fue propuesta por Jastreboff y Hassel y está basada en el modelo teórico de Jastreboff, conocido como modelo neurofisiológico. Voy a realizar una breve introducción del modelo neurofisiológico de Jastreboff para que puedan anclar teóricamente su propuesta terapéutica, que es la TRT, pero les recomiendo que si pueden revisen en el enlace que les dejamos al pie de la línea histórica de los modelos fisiopatológicos de una charla que yo di respecto a este tema el año pasado, que si no pueden ver toda la charla, al menos vean esta parte, porque es importante para poder entender cómo funciona o cómo opera la TRT. Bien, en el modelo neurofisiológico de Jastreboff, el autor plantea que el sistema auditivo está sensando permanentemente el ambiente sonoro y que clasifica los sonidos en significativos o no significativos o insignificantes. Cuando un sonido es insignificante, es recepcionado por el órgano periférico y es procesado y detectado a nivel subconsciente. Eso está representado en el gráfico de la izquierda y fíjense cómo las áreas auditivas y otras áreas corticales vinculadas a la percepción y la evaluación de los sonidos, específicamente a la conciencia, a la memoria y a la atención, así como el sistema límbico vinculado a las emociones y el sistema nervioso autónomo y su relación con las reacciones, todo eso está desconectado de ese proceso de detección y procesamiento. Mientras que cuando un sonido es significativo, es recepcionado por la fuente auditiva periférica, también es procesado y detectado a nivel subconsciente, pero en función de cómo se clasifica ese sonido, básicamente si es agradable, desagradable o neutro, comienzan a generarse una serie de relaciones con otras áreas, las que acabamos de mencionar, auditivas y otras áreas corticales, sistema límbico, sistema autónomo. El libro de Jastreboff y Hassel, del modelo de la TRT del 2004, es muy amable a la lectura y da ejemplos muy lindos de la vida cotidiana que hacen que esto se entienda mucho mejor. Voy a poner algunos ejemplos para ver si se hace más claro de ese modo. Piensen en el ruido de la heladera, ¿sí? Tal vez muchos de ustedes mientras escuchan esta clase
tengan de fondo el ruido de la heladera y no se había hecho consciente hasta que yo lo dije, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el sistema auditivo recibe de manera periférica ese sonido, pero que lo procesa y lo detecta a nivel subconsciente. Y como sabe que no representa ningún riesgo para la persona, no lo hace perceptible, ¿sí? No hace que se perciba, porque eso contribuye a que nosotros podamos focalizar la atención en lo que nos interesa, se supone, esta clase en este momento. Pero cuando un sonido es significativo, supongamos los autos que pasan por la calle, que mientras pasan por la calle está todo bien, pero si el sonido del auto se empieza a acercar cada vez más y se hace más fuerte, bueno, el sistema auditivo pone la atención ahí porque ese sonido, que naturalmente no es significativo, sí empieza a ser significativo en ese contexto, y ahí no solo se detecta y se procesa a nivel subconsciente, sino que se percibe a nivel consciente y se generan emociones y reacciones. En ese caso, por ejemplo, miedo, y hasta uno puede acercarse a la ventana, abrir la puerta, a ver qué está pasando, ¿sí? O correr si el auto se está acercando mucho. Bueno, en ese contexto ellos plantean que la primera vez que los pacientes registran el acúfeno, muchas veces, y esto lo describen los pacientes en la consulta, buscan qué es lo que está afuera, digamos, la fuente externa que está generando ese sonido. Y al no encontrar una fuente externa y el sistema auditivo no poder explicar cómo es que se está generando ese sonido y no poder justamente clasificarlo si es insignificante o significativo, se pone la alerta y dicen ellos, el acúfeno rompe la escena auditiva porque no se le puede asociar una fuente externa que lo origine. Entonces, cuando la persona de manera inconsciente a través de su sistema auditivo hizo esa búsqueda, no logró identificar ninguna fuente externa que lo origine, ahí se vuelve significativo y en algunos casos, muchos, se le da una connotación negativa o desagradable y ahí se empiezan a asociar, ¿sí? Primero se percibe, se hace consciente, o sea, no solo se detecta a nivel subconsciente, sino que se percibe a nivel consciente, se empiezan a generar emociones, es decir, se vincula el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo empieza a responder generando reacciones, ¿sí? Retengan algunos de estos conceptos, detección, percepción y reacción, porque los van a necesitar para poder entender los objetivos del modelo y de la TRT, de la propuesta terapéutica. Entonces, el objetivo de la TRT es lograr que el paciente se habitúe al acúfeno. En términos simples, que el paciente se acostumbre a la percepción de ese sonido. Y ese objetivo general, podríamos decir, se alcanza a través de dos objetivos específicos que son la habituación de la percepción y la habituación de la reacción. La habituación de la percepción está relacionada con las conexiones o relaciones entre el sistema auditivo a nivel inconsciente y consciente, y la habituación de la reacción está dirigida a las conexiones o relaciones entre el sistema auditivo y el sistema límbico y el sistema autónomo. ¿Cómo se propone la TRT alcanzar ese objetivo? A través de dos componentes, que son el asesoramiento o counseling y la terapia sonora. Una de las fortalezas de la TRT es que es un protocolo muy ordenado, claro y estandarizado. Yo aquí les traje los lineamientos generales o la estructura básica, el esqueleto, que incluye un contacto inicial o introductorio con una primera visita, en la que se recaban los antecedentes del acúfeno, los antecedentes vinculados a la hiperacusia y los antecedentes vinculados a la hipoacusia. Se realiza una evaluación audiológica, una evaluación médica y se categoriza al paciente en categorías de tratamiento. Se realiza también el asesoramiento, incluida la introducción a la terapia de sonido o terapia sonora, y se adaptan instrumentos en caso de que corresponda y se asesora sobre su función y su uso. Ya vamos a ir viendo, pero con instrumentos se refiere principalmente a audífonos y o generadores de sonido.
Se hacen visitas de seguimiento para ver el estado del paciente y realizar asesoramiento adicional en caso de que el paciente lo necesite, y se hace un cierre del tratamiento. La TRT propone su instrumento para realizar esa entrevista inicial, que sería análogo a la anamnesis que vimos en el consenso. De hecho, comparten muchos puntos, pero bueno, la TRT, como yo les decía, es un protocolo muy estructurado que plantea el uso de su propia anamnesis. En cuanto a la evaluación audiológica, para ellos es muy importante la realización de la audiometría tonal, de la logoaudiometría y la búsqueda de los umbrales de molestia. En menor medida, pero también importante, las otoemisiones acústicas y como complemento la acufenometría. Para ellos, como les adelantaba, para este modelo y esta propuesta es muy importante la evaluación médica. El objetivo principal de la evaluación médica es detectar cualquier problema médico que pueda causar, contribuir o tener un impacto en el tratamiento del acúfeno, y a su vez la evaluación médica es necesaria para excluir problemas otológicos u otros problemas médicos que requieran atención o remisión. La TRT, sin una evaluación médica adecuada, puede eliminar el acúfeno como síntoma y retrasar el tratamiento adecuado de una afección subyacente. Esto es lo mismo que les dije cuando les hicimos la introducción del algoritmo que propone el consenso. Vamos a pasar a los tratamientos propiamente dichos una vez que hayamos descartado cualquier afección de base que requiera tratamiento médico, o que la hayamos identificado pero o no sea tratable o el tratamiento no haya sido exitoso, o a pesar del tratamiento de la afección de base el acúfeno siga, ¿sí? Pero es muy importante la evaluación médica para que nuestra intervención no sea iatrogénica. Como les comenté en unas diapositivas anteriores, el protocolo de la TRT implica que se evalúa el paciente y se le asigna una categoría de tratamiento, y esas categorías están determinadas por 4 variables, diríamos, que son el nivel de severidad del acúfeno, la presencia de hiperacusia, la presencia de hipoacusia y la presencia de empeoramiento por exposición a ruido. Y aquí está un poquito más desarrollado eso mismo que presenté antes con una tabla. En la categoría 0, los pacientes muestran un bajo nivel de gravedad de acúfeno, medido a través de los cuestionarios, como vimos la clase pasada, y el tinnitus tiene un impacto relativamente pequeño en la vida de ese paciente. Esta categoría también incluye pacientes con una experiencia muy reciente de acúfeno que no han recibido un asesoramiento negativo. Asesoramiento negativo es lo que todavía hoy lamentablemente sucede, que es que los pacientes consultan y se les dicen que, bueno, que no hay nada para hacer, o algún otro tipo de intervención desafortunada, digamos, sin un marco terapéutico y un asesoramiento adecuado. En la categoría 1, los pacientes tienen acúfeno de alta severidad como queja predominante, pero no tienen otros problemas relacionados. En la categoría 2, tienen acúfeno que coexiste con hipoacusia. En la 3, presentan una hiperacusia significativa, con o sin un acúfeno con alto impacto en la calidad de vida. Y en la 4, que ellos dicen son los pacientes más difíciles de tratar, la hiperacusia es la queja predominante y experimentan exacerbación de los síntomas cuando se encuentran expuestos a ruido. Como les mencioné, la TRT tiene 2 componentes principales: el asesoramiento o counseling en inglés y la terapia sonora. El objetivo del asesoramiento es que el paciente pueda reclasificar el acúfeno a la categoría de estímulo neutral, eliminando la connotación negativa que tiene el síntoma para poder así favorecer el proceso de habituación. ¿Se acuerdan que cuando vimos el modelo charlamos de que el sistema auditivo hace una evaluación de ese sonido y lo clasifica como agradable, desagradable o neutro? Bueno, si el sonido del acúfeno fue clasificado como desagradable, lo que se busca con el asesoramiento es que sea reclasificado a la categoría de estímulo neutro. Como les dije, la TRT tiene un protocolo muy estructurado y el asesoramiento no es ajeno a eso. De hecho, las formaciones en TRT, en las formaciones se ofrece material visual y gráfico para hacer este proceso de explicación al paciente. Y en el libro ellos dicen que el asesoramiento incluye
la explicación de los resultados de las pruebas audiológicas, la presentación de las funciones básicas del sistema auditivo y de las reglas básicas de percepción, incluido el impacto del contraste en la intensidad de la señal. Eso tiene que ver con que ellos proponen, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de terapia sonora, pero que el paciente evita el silencio, y tienen ejemplos muy lindos en el libro en los que hacen analogías entre el sistema auditivo y el sistema visual. Entonces explican cómo el estímulo visual que genera una vela es mucho más notorio en la oscuridad que en un lugar iluminado. Entonces, de manera análoga, se invita al paciente a que evite el silencio, porque justamente si hay un entorno sonoro enriquecido, el contraste entre la percepción del sonido del acúfeno y el sonido ambiente es mucho menor, y entonces es más fácil generar la habituación. La presentación de los conceptos básicos de la función cerebral y las interacciones de los distintos sistemas, como estuvimos viendo. La relación entre estos conceptos básicos con el caso particular de ese paciente. Explicar por qué el acúfeno y la disminución de la tolerancia al sonido, o sea, la hiperacusia, crean problemas tan profundos. Explicar las bases teóricas de la habituación y cómo se puede lograr. Discutir con el paciente sobre él o los tratamientos propuestos, incluida la discusión sobre el papel y la utilización de la terapia sonora. Y bueno, responder las dudas adicionales que ese paciente en particular pueda tener respecto al modelo neurofisiológico. Y el otro componente que incluye la TRT es la terapia sonora, cuyo objetivo es disminuir la fuerza de la señal del acúfeno dentro del cerebro. La terapia sonora se propone disminuir el alcance de la señal y el nivel de excitación en los centros auditivos subcorticales, las áreas corticales y, en consecuencia, las conexiones con el sistema nervioso límbico y autónomo. Ya vamos a ir viendo en detalle cómo entienden ellos la terapia sonora. Como les comentaba, los objetivos de la terapia sonora son que el paciente evite el silencio y que se pueda enriquecer el entorno sonoro. ¿Y cómo se proponen lograr el objetivo de enriquecer el entorno sonoro? Bueno, a través de dos caminos. Con la adaptación de audífonos, si el paciente tiene hipoacusia, y con la introducción de sonidos adicionales a partir de generadores de sonido. Y el tipo de asesoramiento y de terapia sonora que se vaya a indicar varía y depende de la categoría de tratamiento a la que ese paciente haya sido asignado, ¿sí? La que estuvimos conversando hace un ratito. Fíjense que si el paciente se ubica en la categoría 0, o sea, si presenta síntomas leves o recientes, se indica solamente asesoramiento, o sea, counseling y seguimiento. Si los síntomas son leves o recientes, pero además tiene pérdida auditiva, se suma la adaptación de audífonos. Si es un acúfeno con alto impacto, se propone el asesoramiento, la aplicación de generadores de sonido y el seguimiento. Si el paciente tiene acúfeno más pérdida auditiva significativa pero sin hiperacusia, se propone asesoramiento con el foco puesto en la pérdida auditiva, más el audífono, más el generador de sonido, más el seguimiento. Si el paciente tiene hiperacusia pero sin empeoramiento por la exposición a ruido, se propone el asesoramiento, pero en este caso con el foco en la hiperacusia, más el generador de sonido, como con la terapia sonora con el objetivo de desensibilización sobre todo. Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos la clase de hiperacusia. Y seguimiento, si el paciente se ubica en la categoría C3-2, requiere asesoramiento con el foco en la hiperacusia, pero se le suma el audífono porque esta categoría tenía hipoacusia, más generador de sonido, con la terapia sonora con el objetivo de desensibilizar el sistema auditivo, más seguimiento. Si está en categoría 4, o sea, si empeora con la exposición a sonido intenso, se hace asesoramiento con foco en la hiperacusia, con generador de sonido, con la terapia sonora de desensibilización a niveles muy bajos y seguimiento. Y si está en la C4/2, asesoramiento con el foco en la hiperacusia, más audífono, porque esta también tenía hipoacusia, más generador de sonido. Seguimos con el objetivo de la desensibilización por la hiperacusia con niveles muy bajos y seguimiento. Bien, las terapias sonoras son muy variadas, existen en la actualidad una gran diversidad de formas de terapia sonora.
La terapia sonora que se propone en el marco de la TRT es una forma particular de terapia sonora en la que se usan estímulos neutros, no intrusivos, no molestos, y los autores proponen que no deben ser como excitantes, que llamen la atención del paciente, sino que contribuyan justamente a la habituación. Y que en ese sentido se suelen usar sonidos de la naturaleza, sobre todo sonido de agua corriendo o que fluye, o también ruido de banda ancha. Respecto al tiempo de uso eh, de los generadores de sonido, la propuesta inicial de la TRT es que el paciente la use, o sea, esté expuesto a ese sonido la mayor cantidad de tiempo posible para que justamente el sistema auditivo y las conexiones se puedan reorganizar de manera adecuada, correcta o esperable. Este es un punto, yo diría, el punto más señalable de la TRT y que en la actualidad más se discute porque puede ser controversial exponer a un paciente que tiene un síntoma auditivo, justamente en la mayoría de los casos, porque tiene algún compromiso auditivo, a exposición sonora durante tanto tiempo. Los autores que no están a favor de la TRT dicen que no se han hecho ensayos clínicos lo suficientemente sólidos con seguimiento a largo plazo como para garantizar que el sistema auditivo no está en riesgo. Entonces, es un punto de la TRT controversial. El acúfeno es un tema que continúa en investigación, con mucha investigación. Si bien hay tratamientos más aceptados, como les dije, como la TCC orientada a acúfenos, seguida de la TRT, no son tratamientos que estén ajenos a la revisión. Entonces, en este orden de cosas, yo les traigo lo que propone el modelo, pero la realidad es que en la práctica muchos profesionales deciden que la indicación del tiempo de estimulación sea considerablemente menor. Y con respecto a la intensidad a la que se configura o se calibra ese sonido, ellos trabajan con el concepto de punto de mezcla. ¿Qué significa punto de mezcla? Es la intensidad en la que el acúfeno del paciente y el sonido que yo le paso están más o menos igual de fuerte, que justamente ambos empiezan como a interferir entre sí. ¿Sí? Los pacientes son claros en la descripción, es como dicen, ay, ahí ya no sé si escucho el que vos me estás pasando o el mío. Bueno, ese es el punto de mezcla. Y eso es importante para la TRT porque para la TRT enmascarar, que es otra forma de tratamiento que usa estimulación sonora, el enmascaramiento, es contraproducente porque ellos plantean que no es posible que el paciente se habitúe al acúfeno si no lo percibe, ¿sí? Que si lo tapamos completamente no vamos a favorecer el proceso de habituación. Bien, y como les decía, la indicación original de la propuesta de la TRT es que los pacientes lo usen la mayor parte del tiempo que pueden, desde que se levantan y durante el sueño ellos no recomiendan el uso siempre y cuando el paciente no lo necesite, ¿no? Y que de necesitarlo se recomiendan en esos casos los dispositivos a campo libre por una cuestión de que es incómodo dormir con audífonos o generadores de sonidos en el oído. Ya vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que con el desarrollo tecnológico hubo varias alternativas para paliar estas situaciones, pero la propuesta original del libro plantea esta idea. Y tal como les anticipaba, gracias al desarrollo tecnológico, la mayoría de las empresas de audífonos traen generadores de sonido incorporados con distintas formas de terapias sonoras, algunas más afines a la propuesta de la TRT, otras con estímulos sonoros alternativos. Widex, por ejemplo, usa tonos fractales o propone el uso de tonos fractales, pero en líneas generales la mayoría trae al menos ruido blanco, por lo que serían candidatos para aplicar la TRT. Y acá les dejo, para quien les interese el tema,
una revisión sistemática sobre todas las aplicaciones disponibles que ofrecen formas de terapia sonora. Son muchísimas en la actualidad en el mercado. Muchas de ellas flojas de papeles, diríamos, en investigación. No tienen ensayos clínicos robustos detrás que realmente hayan evaluado la eficacia de esas terapias y sobre todo que no haya riesgos, pero es una realidad que las lógicas del mercado no siempre van de la mano con las lógicas del laboratorio, así que esto, como hay tantos pacientes con acúfeno que demandan atención, esto ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. Aquí les traje algunas capturas de las aplicaciones de las marcas de audífonos Beltone y Resound, que tienen, la aplicación es muy similar. Ellos proponen una serie de sonidos ambientales que se pueden ir combinando y calibrando en función de qué componente para el paciente resulta más agradable, y tiene toda una parte vinculada a la meditación, a la respiración y ese tipo de actividades mucho más afín a la propuesta de la TCC que ya vamos a ver. Y estas son capturas de la aplicación de Widex, que como les decía trabaja con tonos fractales, y esta tiene una función muy interesante que es el temporizador, que es lo que les decía que el desarrollo tecnológico vino a paliar algunas dificultades de, por ejemplo, la aplicación de terapia sonora durante el sueño. Entonces el paciente puede configurar, si sabe más o menos cuánto demora habitualmente en dormirse, puede configurar el tiempo de apagado de ese ruido de fondo y de ese modo evitar estar expuesto toda la noche a sonido de manera innecesaria, porque una vez que ya se durmió, en líneas generales no tiene problemas con el acúfeno. El problema está justamente al momento de conciliar el sueño, porque al estar el ambiente sin estímulos auditivos, el acúfeno se hace mucho más evidente. Y también les queríamos compartir el desarrollo de Sonora, que es de la doctora Legari, Magali Legari, que ella nos dio su autorización para mostrárselos en esta clase. La doctora Legari se dedica a la atención de los pacientes con acúfenos y creó su propia aplicación, en el que, bueno, hay una parte en la que hay información general respecto a acúfenos, a hiperacusia, a las hipoacusias. Una parte donde hay distintos tipos de estímulos. Fíjense que ya se aleja de la propuesta inicial de la TRT. Ya tiene como ofertas la posibilidad de usar ruido rosa, ruido blanco, ruido de banda estrecha, e ir seleccionando en qué frecuencia poder usar ese estímulo. Fíjense que hay hasta 12.000 Hz, o sea, ya entramos en las altas frecuencias, cosa que tiene sentido porque muchos acúfenos se machean en las altas frecuencias, y se le puede ir sumando ruido de fondo también. Y como decíamos al comienzo de la TRT, donde les conté el protocolo básico, la TRT tiene protocolizado hasta el seguimiento, las citas de seguimientos contadas desde la sesión de colocación de los instrumentos, o sea, los audífonos y o los generadores de sonido. Se programan mensualmente durante los primeros 3 meses, luego con controles a los 6, a los 9, a los 12, a los 18 y a los 24 meses. Y el asesoramiento el seguimiento incluye asesoramiento, verificación del cumplimiento del protocolo, modificaciones del enfoque en el caso de que corresponda, resolver problemas vinculados a la adaptación y el funcionamiento de los audífonos o los generadores de sonido, la entrevista del seguimiento y la repetición de las medidas audiométricas, o sea, de la evaluación audiológica. Bien, y para ir cerrando con la TRT, recapitulamos, dijimos que tiene dos componentes, el asesoramiento y la terapia sonora, y gracias al efecto combinado de estos dos componentes, los autores proponen que las conexiones se debilitan y la activación de todos los centros involucrados empieza a disminuir, y que esto promueve el bloqueo final de las conexiones entre el sistema auditivo y los sistemas nerviosos, límbico y autónomo, conocido como habituación de la reacción, ¿se acuerda que lo charlamos? Y de las conexiones entre los niveles del sistema auditivo subconsciente y consciente a través de la habituación de la percepción. Y no les obliga a decir que, al igual que con cualquier otro método clínico, la TRT no se puede aprender solamente con material de lectura, o sea, con un par de diapositivas. Se necesita entrenamiento y prácticas específicas para lograr esta competencia. Ahora vamos a hablar de terapia cognitivo-conductual especializada para tinnitus.
La TCC orientada para acúfenos se ubica en esa red que les mostré antes de la Asociación Británica de Tinnitus, en el paraguas o en el marco de los tratamientos psicológicos del acúfeno. Y las terapias psicológicas se han explorado en el contexto del abordaje de los pacientes con acúfeno porque hay varias investigaciones que parecen indicar que los niveles de molestia y de incapacidad que genera el acúfeno en la vida diaria eh, dependen más de las propiedades psicológicas del acúfeno que de las propiedades acústicas. O sea, no parece tener tanto que ver si el sonido que percibe el paciente es agudo, grave, constante, intermitente, sino de cómo el sistema nervioso de ese paciente procesa la percepción de ese sonido y responde al respecto, digamos. Y dentro de las terapias psicológicas, la más ampliamente aplicada es la terapia cognitivo-conductual orientada a acúfenos. En el algoritmo del consenso ustedes van a ver que hay algunas otras terapias psicológicas incorporadas bajo ese bloque medio de TCC, como el mindfulness y las terapias de atención plena, porque la propuesta del consenso está basada en un review de Fuller y colaboradores sobre TCC aplicada para el tratamiento del tinnitus, que es una revisión de Cochrane, que las revisiones de Cochrane son los documentos más sólidos en términos de evidencia que tenemos para indicar un tratamiento. Ya lo vamos a ver esas cuestiones de niveles de evidencia un poquito más cuando veamos los otros abordajes, pero la propuesta del consenso se basa en ese review y ese review menciona que incluye algunas otras formas de TCC o vinculadas a la TCC aplicadas para el tratamiento del acúfeno. Les quería explicar eso para que entiendan por qué está desagregado de ese modo en el algoritmo. Y la TCC orientada a acúfenos tiene como objetivo principal reducir el impacto del tinnitus en la calidad de vida, en lugar de cambiar directamente el volumen percibido. Y la terapia cognitivo-conductual, como su nombre lo indica, tiene dos componentes, la terapia cognitiva y la terapia conductual. La terapia cognitiva está más vinculada a los pensamientos que se generan en torno al acúfeno y a las emociones que se vinculan con esos pensamientos, en líneas generales negativos. Y la terapia conductual se orienta más a trabajar, repensar los comportamientos o las actitudes que los pacientes empiezan a tener como consecuencia de esos pensamientos y emociones negativas asociadas al síntoma, ¿sí? O sea, cuestiones de su vida diaria que comienzan a cambiar como consecuencia de ese padecimiento. Se dice que en líneas generales lo que busca la TCC es lograr que el acúfeno deje de ser un problema, ¿sí? O al menos que deje de ser tan abrumador, que deje de tomar la vida completa de ese paciente. Con respecto a las modalidades de tratamiento, la TCC se puede impartir de manera individual o grupal y de forma presencial o remota. La duración de las sesiones varía de entre 1 y 2 horas y en general se aplica una vez por semana, y la duración del tratamiento entre 8 y 24 semanas, haciendo una generalización, por supuesto. Eso, cada uno de estos aspectos va a depender de cada paciente. Y un aspecto importante en relación a la TCC orientada a acúfenos es quién o quiénes son los profesionales más formados para hacer esto y quiénes pueden impartir este tipo de tratamiento. Esto fue conversado muchísimo en el contexto del consenso, y al igual que otros temas controversiales que ya hemos ido viendo a lo largo de las clases sobre este tema acerca de cómo fueron manejados en el consenso, la revisión de Landry y colaboradores dice que en algunos casos la TCC es administrada por psicólogos y en otras por audiólogos. Lo importante es que quien la administre tenga formación en terapia cognitivo-conductual y en acúfenos, porque recuerden que no es una terapia cognitivo-conductual estándar, sino orientada a acúfenos, justamente. Y que tal como pusimos en la parte superior del algoritmo, y en el consenso hay todo un apartado dedicado a esto, si nosotros como fonoaudiólogos nos damos cuenta que el acúfeno está siendo un síntoma de un cuadro emocional de base, por supuesto que es competencia del psicólogo abordar a ese paciente y
manejar y orquestar el abordaje de ese paciente, digamos. Nosotros bajo ningún punto de vista vamos a tomarnos atribuciones que no nos corresponden, ¿sí? Lo que se propone en el consenso es tomar lineamientos de la TCC para poder llevarlos al consultorio fonoaudiológico. Por eso se propone como un abordaje basado en TCC. Ahora vamos a charlar un poquito de esos otros abordajes. En el consenso decidimos presentar bajo el paraguas de otros abordajes a una diversidad de tratamientos que se encuentran en investigación, no porque la TCC y la TRT no se encuentren en investigación, porque el acúfeno en sí mismo como fenómeno está en investigación, porque al día de la fecha no hay un tratamiento disponible que garantice la desaparición de la percepción del sonido. Entonces todos los tratamientos continúan investigándose, solo que sobre todo la TCC ya tiene como mayores niveles de evidencia, y estos otros, algunos particularmente son bastante nuevos, entonces están en pleno auge en el laboratorio. Algunas cosas para tener en cuenta. En el Textbook of Tinnitus del 2024, De Ridder explica que para muchos profesionales reducir el sufrimiento asociado a la percepción del acúfeno define el éxito del tratamiento, que es algo que para nada está mal, y sobre todo si pensamos esto desde una perspectiva clínica, ¿no? Lo que nosotros queremos es que el paciente mejore. Ahora bien, ellos dicen que el objetivo de la Tinnitus Research Initiative, de la Asociación Americana de Tinnitus y de la Asociación Británica de Tinnitus es encontrar un tratamiento que haga desaparecer la percepción de ese sonido fantasma, o sea, que elimine el tinnitus. Y en eso están trabajando. Cuando evaluamos los niveles de evidencia de un tratamiento, o sea, ¿cómo hacemos para decir si un tratamiento tiene buenos, regulares o malos niveles de evidencia? Hay muchas formas de evaluar eso. Una de ellas es una especie de escala en la cual si un tratamiento cuenta con una revisión sistemática de Cochrane, con la recomendación, digamos, a partir de una revisión sistemática de Cochrane, es como el nivel de evidencia más alto que uno podría desear. Esto es difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque para que un tratamiento llegue a ser revisado con una revisión sistemática de Cochrane, primero ya tiene que llevar unos años, ¿no? Como para que haya ensayos suficientes que justifiquen hacer una revisión. Primero eso. O sea, si es un tratamiento muy nuevo, difícilmente se haga una revisión sistemática de Cochrane sobre ese tratamiento. Y por otro lado, que las revisiones de Cochrane son realmente muy exigentes y muy rigurosas, cosa que está muy bien, pero en acúfeno suelen hacer piso, digamos, o sea, en términos sencillos, no se recomienda prácticamente ningún tratamiento porque ninguno cumple con los estándares que Cochrane exige. Esto no es para desestimar las revisiones de Cochrane, todo lo contrario, sino para que cuando estamos comparando tratamientos o comparando publicaciones respecto de los beneficios de un tratamiento tengamos presente eso. O sea, no es lo mismo estar analizando un tratamiento que no tiene una recomendación fuerte de parte de una revisión Cochrane respecto de un tratamiento que dice que tiene un alto nivel de efectividad, pero que es simplemente un ensayo aislado, ¿no? Hay que ir poniendo todas esas cosas en la balanza. Si no existe una revisión sistemática Cochrane, buscamos una revisión sistemática sobre el tratamiento. En caso de que tampoco exista una revisión sistemática sobre el tratamiento, ya vamos a ver cómo lo que se conoce como publicaciones originales, ¿no? Dentro de las formas de evaluar tratamientos hay muchos diseños. Los más deseables son los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y si nosotros estamos frente a un ensayo clínico controlado aleatorizado, también hay variabilidad en esto, pero en líneas generales lo que miramos es el tamaño muestral, que tenga un buen tamaño muestral, que tenga grupo experimental y grupo control,
que los participantes que fueron asignados a cada uno de esos grupos hayan sido asignados de manera aleatoria, que en la medida de lo posible la persona que administra los tratamientos que se comparan y quienes hacen las evaluaciones sean personas diferentes y que siempre que sea posible estén sesgadas, que tengan seguimiento a largo plazo y otro punto que se evalúe es si están financiados. En investigación, al igual que en la clínica, las cosas no son blancas o negras y no es tan sencillo decir esto sirve o esto no sirve. ¿Que un estudio esté financiado significa que ese estudio no sirve y tiene que ser descartado? No. Sí implica que estemos atentos porque las personas que están haciendo ese trabajo están recibiendo dinero, muchas veces por parte de las empresas que desarrollan los dispositivos que se prueban, y eso eso en sí mismo ya es un sesgo, digamos. Uno tiene que, más que un sesgo, es un conflicto de interés, se lo conoce de ese modo. Entonces, es algo con lo que uno tiene que estar alerta cuando lee ese estudio, pero a veces hay estudios que están financiados que uno, cuando tiene el ojo más o menos entrenado, puede ver que más allá de que estén financiados, son estudios muy sólidos, ¿sí? Entonces, bueno, que esté financiado no significa que no sirva, pero sí tengo que estar atento a eso, ¿sí? Me detengo a hacer el análisis del financiamiento, pero aplica todo. A veces que un ensayo clínico tenga un tamaño muestral pequeño tampoco es sinónimo de que no sirva. Por ejemplo, como vamos a ver, la estimulación eléctrica invasiva es imposible que se haga con un tamaño muestral grande. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos estudios se hacen con pacientes que se intervienen por otras patologías, por ejemplo con Parkinson, que además tienen acúfeno. Entonces los comités de ética aprueban que también se evalúe el acúfeno, pero es muy difícil hacer un comité de ética autorice hacer una cirugía invasiva a un paciente solamente porque tiene acúfeno para probar un dispositivo. Entonces, lógicamente, esos estudios van a tener tamaños muestrales más pequeños. Todo tiene que evaluarse en el contexto de lo que del tipo de tratamiento que estamos considerando. Así que, hechas todas estas salvedades, vamos a hacer una breve introducción y repasito de esos otros distintos abordajes que se están investigando en la actualidad. Y antes de empezar con el primer grupo, les quería mencionar una expresión de Carl Sagan que me gusta mucho, que es: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Qué significa eso? El hecho de que no haya literatura científica suficiente para mostrar que un tratamiento es efectivo no es sinónimo de que ese tratamiento no sirva, ¿sí? Tal vez necesita más investigaciones o mejores investigaciones en la mayoría de los casos. Y eso aplica un poco a los tratamientos auditivos. Langwood, en la revisión del 2023 que les mencioné al comienzo, que fue un poco la que marcó el paso de la presentación de los tratamientos en el consenso, agrupa bajo el paraguas de los tratamientos auditivos a un montón de formas de tratamiento que involucran en un modo u otro estimulación auditiva. El primero de ellos, que en realidad son dos en sí mismos, son los audífonos y las terapias sonoras. La comparación de audífonos y terapias sonoras se estudió a través de una revisión sistemática de Cochrane, que es la de Sereda et al., que lo que concluye esa revisión es que parece no haber diferencias entre que un paciente que tiene hipoacusia reciba un audífono y que se le sume o no terapia sonora. Recuerden lo que les comenté respecto de las revisiones Cochrane, son exigentes, ¿sí? Son exigentes. Lo que sí es claro es que los ensayos que se incluyen en esa revisión tienen debilidades en términos metodológicos, digamos, o sea, se necesitan mejores ensayos más robustos para poder demostrar que sí tiene sentido agregar terapia sonora a los equipamientos o que no lo tienen, ¿sí? Sobre todo eso es lo que se señala, la debilidad de la literatura en términos metodológicos. Los implantes cocleares fueron revisados con una revisión sistemática
los implantes cocleares vienen teniendo buenos niveles de evidencia, lo que tiene mucho sentido en términos fisiológicos, porque pensemos en la comparación con el audífono, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la fisiopatología del acúfeno, dijimos que en la mayoría de los casos hay alguna lesión a nivel del oído interno. Entonces, si el paciente tiene una hipoacusia que me permite equiparlo con audífonos, esa estimulación tiene que hacer uso del oído interno, tiene que pasar por ahí para llegar a la corteza auditiva. Mientras que el implante coclear bypassea el oído interno y va a estimular directamente al nervio auditivo, y no solo que lo va a estimular directamente, sino que la estimulación eléctrica, las propiedades de la estimulación eléctrica que ofrece el implante coclear son muy ordenadas, ¿sí? Entonces tiene sentido que eso favorezca la reorganización tonotópica cortical. Toda esa desorganización que se dio producto de la deaferentación podría, porque todavía no se ha demostrado al 100%, pero podría reorganizarse a partir de esa estimulación eléctrica ordenada que ofrece el implante coclear. O sea, le devuelve la información de la periferia y se la devuelve de una forma clara a el área cortical auditiva. Ahora bien, ¿cuál es el tema con los implantes cocleares? Primero, por supuesto, que un paciente para poder recibir un implante tiene que ser candidato, ¿no? Tiene que tener una hipoacusia que lo permita. Pero además de eso, que hay algunos pacientes que no han notado beneficios y hay algunos pocos, pero algunos que han registrado un empeoramiento del acúfeno, o pacientes que han entrado a cirugía sin acúfeno y que han salido con acúfeno. Entonces, realmente se tiene que hacer una muy buena evaluación de un paciente cuando es candidato a implante coclear y tiene acúfeno, para tratar en la medida de lo posible de evaluar todas las variables que podrían estar siendo contraproducentes al éxito de ese tratamiento. El entorno acústico enriquecido, como su nombre lo indica, son distintas formas de rellenar el ambiente auditivo con estimulación sonora. Un poco ya lo vimos en el marco de la TRT, los principios son más o menos los mismos. Noise Music o música con muescas implica un tratamiento que consiste en que se elijan las canciones favoritas de los pacientes y se les quita las bandas frecuenciales correspondientes a el acúfeno que percibe, y en algunos casos se sobreamplifican las frecuencias vecinas. Y la estimulación acústica de reinicio coordinado, en cambio, trabaja con estímulos sonoros en la banda frecuencial coincidente con la del acúfeno del paciente, y manda estímulos con cierto patrón cíclico, digamos, que lo que busca es romper la desincronización patológica de la corteza auditiva. Esto es algo que se ve mucho en la literatura respecto a los trabajos que hacen uso de alguna forma de estimulación sonora. Hay todo un grupo de autores que defienden que la estimulación debe hacerse macheada con la frecuencia del acúfeno del paciente, otros que dicen que no, que estimular las frecuencias vecinas favorece la inhibición lateral. Bueno, hay distintas corrientes en esto, hay algunos que plantean trabajar una octava por debajo, hay mucha variabilidad. Bueno, la estimulación con tonos de amplitud modulada, como su nombre lo indica, en lugar de trabajar con tonos continuos, trabajan con tonos modulados. Y el entrenamiento auditivo implica una serie de actividades como discriminación de frecuencia, localización de la fuente sonora, ejercicios de discriminación en un ambiente ruidoso, y el entrenamiento auditivo también fue evaluado con una revisión sistemática de Cochrane. El tratamiento de actividades de tinnitus, conocido como TAP, propuesto por Tyler, fue evaluado por el autor en 2021 en un ensayo en el que comparó 3 grupos, uno que solo recibía asesoramiento, uno que recibía asesoramiento más enmascaramiento del acúfeno, y otro que recibía asesoramiento y una estimulación parcial, o sea, una estimulación sonora que no llegaba a tapar el acúfeno. Sus resultados mostraron que no hubo diferencias claras entre los grupos,
y que hubo mucha variabilidad, digamos que mientras que algunos pacientes mejoraban, otros no tanto. O sea que en algún punto estos resultados son comparables a los de la revisión Cochrane de Sereda sobre terapias sonoras que vimos en la diapo anterior. El neurofeedback es un tratamiento no invasivo que consiste básicamente en que el paciente pueda modificar el comportamiento de su actividad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Monitorean a los pacientes con electroencefalografías y buscan que, en líneas generales, haciendo una simplificación, aumenten su actividad alfa y reduzcan su actividad gamma. ¿Se acuerdan que cuando vimos la fisiopatología hablamos de eso, ¿no? Que el área de aferentada reduce la actividad alfa y que el área de la periferia acelera su actividad eléctrica y la vuelve gamma. Bueno, lo que buscan justamente con estos tratamientos es revertir eso. El feedback que el paciente tiene es muy simple, a veces son imágenes de avioncitos o de pelotitas o de peces, que en el caso de la actividad alfa, a medida que el paciente logra aumentar la actividad alfa, el avioncito por ejemplo va subiendo, o si logra bajar la actividad gamma, el pececito va bajando. Y no lo hacen más que con actividades de relajación, respiración, o sea que en algún punto apelan a mecanismos similares que los que apela la terapia cognitivo-conductual, solo que con otro feedback, justamente con otra recompensa. Estos tratamientos están en investigación, hay algunos resultados alentadores, pero bueno, no hay todavía literatura científica suficiente como para recomendarlos. La estimulación bimodal en el marco del tratamiento del acúfeno implica estimulación sonora combinado con estimulación eléctrica, basándose en el principio de que la estimulación combinada favorece la liberación de neurotransmisores que propician la reorganización de la plasticidad cortical. Hay distintas formas de estimulación bimodal. Hay algunas que utilizan estimulación sonora y estimulación de lengua, otras que utilizan estimulación sonora y estimulación del nervio vago o estimulación eléctrica del cuello. Tienen distintos niveles de evidencia. La estimulación bimodal con estimulación de lengua tiene un ensayo clínico bastante sólido detrás y viene mostrando buenas magnitudes de efecto en el tratamiento, o sea que está dentro de los tratamientos del acúfeno más prometedores, diría. Bajo las formas de estimulación cerebral no invasiva tenemos dos tipos de tratamiento: la estimulación transcranial de corriente directa, que implica, como su nombre lo indica, estimular áreas corticales con estimulación eléctrica que se imparte a través de electrodos que se colocan en el cuero cabelludo, y la estimulación magnética transcranial repetitiva, que implica la estimulación a partir de una bobina con estimulación magnética que se presenta de manera reiterada. Porque bueno, se ha probado que repetir la estimulación es mejor que la estimulación aislada. Estas formas de tratamiento no tienen malos niveles de evidencia, tampoco altísimos, pero bueno, como la mayoría de las formas de tratamiento. Sin embargo, son formas de tratamiento que hace tiempo que están disponibles y las guías de práctica clínica son muy conservadoras al respecto. Muchas no las recomiendan, algunas hacen recomendaciones en contra, algunas guías que vienen tomando posturas más, podríamos decir, benévolas y modernas, hacen sugerencias para investigación de estos tratamientos, o sea, no los descartan, pero sí insisten en que se necesita más investigación. Pero son dos formas de tratamiento posibles. La estimulación cerebral invasiva incluye dos formas de tratamiento: la estimulación de la corteza auditiva y la estimulación cerebral profunda. En ambos casos implica la implantación de electrodos dentro del cerebro. Por supuesto, es, como les anticipaba en la presentación de estos tratamientos, una forma de tratamiento muy invasiva que puede ser estudiada solo en series de casos
y que presenta resultados variables, podríamos decir, con los pocos casos que se llevan hasta ahora. Los autores plantean que parece que detrás de la variabilidad está que el hecho de que la estructura que se está estimulando efectivamente forme parte de la red de acúfeno de ese paciente. En otras palabras, la estructura que se estimula tiene que estar conectada con el resto de las estructuras que forman esa red de conexión patológica en ese paciente para que el tratamiento tenga cierta efectividad. Y a su vez, en el Textbook of Tinnitus, en el último capítulo, de Rieder y colaboradores cierran con que es posible que haya que pensar en estimulaciones multisitio. ¿Qué quiere decir eso? Que con un único electrodo implantado en un solo lugar tal vez no sea suficiente, sino que haya que implantar electrodos en distintas estructuras que son las que forman parte de esa red patológica que está detrás de la percepción del acúfeno. Dentro del grupo de las terapias complementarias y alternativas, la acupuntura es la que ha sido más ampliamente estudiada. La acupuntura es una forma de tratamiento para el acúfeno muy difundida en los países asiáticos como Corea, China y Japón, y tiene una revisión sistemática que evaluó su eficacia. Muestra buenos resultados, pero otra vez los ensayos incluidos son débiles en términos metodológicos, poco tamaño muestral, bueno, una serie de debilidades, digamos, que hacen que los hallazgos no puedan ser extrapolables a la población en general. Existe toda una línea de tratamiento basada en enfoques terapéuticos que hacen uso de tecnologías inmersivas como la realidad virtual. Estos enfoques fueron propuestos por el grupo de los franceses de Londero y Malinbaum, pero después fueron estudiados también por un grupo americano, por un grupo coreano y por otros grupos asiáticos en los últimos años. Los franceses lo que hicieron fue un ensayo clínico en el que compararon la TCC con un tratamiento basado en realidad virtual que tiene detrás la idea de agencialidad. ¿Qué sería la agencialidad? Ellos crean un avatar del tinnitus y hacen que el paciente, recorriendo una escena virtual, o sea, navegando por una escena virtual, pueda manipularlo, tener cierta sensación de control sobre ese avatar del tinnitus que está macheado, digamos, en frecuencia e intensidad con el acúfeno del paciente. Ellos demostraron en un ensayo clínico que la TCC y la propuesta terapéutica que ellos ofrecían tenía los mismos resultados, digamos, igual nivel de efectividad. Así que bueno, es una propuesta alternativa novedosa en términos tecnológicos que también está disponible. La farmacoterapia viene siendo estudiada desde hace tiempo. Yo aquí les traje el listado de fármacos que tienen detrás revisiones Cochrane, que son los anticonvulsivantes, los antidepresivos, el zinc, la betahistina y el ginkgo biloba. Todos acuerdan en que no hay evidencia suficiente para recomendar tratamiento farmacológico a los pacientes con acúfenos, y esto es algo que es unánime y se sostiene en todas las guías de práctica clínica. No hay a la fecha hoy un fármaco para tratar el acúfeno. Lo que sí se trata farmacológicamente son las comorbilidades, cuando los profesionales que intervienen así lo consideran, como puede ser la ansiedad, el estrés, la depresión, pero no son fármacos para el acúfeno en sí mismo, sino que son fármacos que tienen como blanco algunos de esos síntomas asociados al acúfeno, no al acúfeno en sí mismo. Bueno, hasta aquí lo que vamos a ver de tratamientos de acúfeno, y con esto cerramos nuestras clases de acúfeno en la asignatura. Me gusta cerrar estas clases con este latinismo, primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Con esto no quiero que se sientan paralizados, todo lo contrario, quiero que si se van a dedicar a la atención de pacientes con acúfenos, lo asuman con mucha responsabilidad, siendo conscientes de la magnitud del fenómeno, de la complejidad del fenómeno y de que es un síntoma que está en estudio permanentemente, lo que nos obliga a estar
al tanto y a la vanguardia de los nuevos tratamientos, de las indicaciones de las guías de práctica clínica, de los consensos que nuestro país va publicando. Así que bueno, espero que les haya gustado las clases. Para mí es un tema fascinante el acúfeno y nos vemos en el aula.